Bueno. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Estamos dando comienzo al segundo taller de sensibilización en el marco de Ruandi, que es la red uruguaya de apoyo a la nutrición y el desarrollo infantil, en consonancia con el convenio que Ruandi tiene con UNICEF, y estamos trabajando en torno a las temáticas de derechos humanos, derechos de niño, niña, adolescente, género y violencia y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Como les habíamos dicho, este segundo taller nos planteamos pensar un poco en torno a género, a lo que se establece como sistema sexo-género, a los derechos sexuales y derechos reproductivos, de niños. Disculpame que te interrumpa, pero sabes que se escucha muy bajo. Creo que a todos se está pasando. Ok, voy a ver el tema del audio. Sí, algunas dicen acá en el chat, pero yo te escuchaba bien, la verdad que no sé. Sí, yo también. Un segundito. Es raro porque me figura que está bien. ¿Ahí se me escucha mejor? Yo te escucho bien, yo te escucha escucho bien, pero como que a veces se va un poco el sonido, se baja. Eso puede ser la tormenta, pero no sé. Intentaré hablar. Yo lo que hice para mejorar el sonido me puse auriculares, porque si te dejaba con el sonido directo no te escuchaba. Bien. Intentaré hablar un poquito más pausado quizás, para así ¿cómo es? Se escucha mejor, y si no me conecto desde el celular, pero está. Bueno, como les decía, me avisan en el chat si no se escucha y Flor me avisa a mí. La idea del taller de hoy es esta temática, que es género, sistema sexo-género, derechos sexuales y derechos reproductivos en niños, niñas y adolescentes. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo el marco de los derechos humanos y los derechos de niños, niñas y adolescentes. Hicimos un pequeño recorrido histórico donde veíamos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y cómo en reacción a ello Olympe de Gauguin en 1791 sacó el manifiesto que era los derechos de la mujer y la ciudadana, y que bueno, terminó en la guillotina. Luego de eso se produjo el movimiento de mujeres, como hitos históricos así muy grandes, ¿no? Haciendo un recorte de la historia grandísimo. Estuvo el movimiento por los derechos de las mujeres, que surge a principios del siglo XX, con las sufragistas, con las mujeres que, entre otras cosas, reclamaban su derecho a estudiar y su derecho a trabajar y ser reconocidas como agentes de la sociedad, más allá de las tareas de reproducción del hogar. Luego estuvo en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y como vimos la vez pasada, hubieron algunos aspectos que fueron viéndose que había quedado, por decirlo de alguna manera, corta la declaración, entonces se fueron haciendo los derechos de segunda, tercera y cuarta generación, pero a la vez se generaron las diferentes conferencias internacionales, como la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, que es esa sigla que aparece acá, que es CIPD, que en realidad, si bien marcamos la de Cairo como un hito histórico en torno a los derechos de las mujeres, en realidad era la cuarta o quinta conferencia que habían empezado en los años 70 las primeras conferencias, la primera fue en México, pero en el Cairo se reconocen los derechos de las mujeres y de las niñas, y la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces fue un hito en la historia en cuanto al reconocimiento de los derechos de las mujeres y de las niñas. Y al año siguiente, en Beijing, estuvo la
la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer, donde también se comienzan a reconocer desde otro lugar y desde una perspectiva de mayor de derechos, y se reconocen, entre otras cosas, los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres, y se comienza a trabajar en torno a una agenda de derechos que vincule a específicamente las mujeres y las niñas. Esto establece un antecedente y un marco sobre el cual, como les contaba la semana pasada, luego de que se firman y se ratifican estas conferencias, los estados quedan mandatados a trabajar y legislar en torno a ellas, y se hacen conferencias de seguimiento de estas conferencias justamente. Entonces existe Cairo más 10, más 20, más 5, se han ido haciendo, cada 5 años se hacen, y se presentan informes donde la sociedad civil reconoce o no los avances que ha tenido cada estado, y bueno, es una forma que tienen la sociedad civil organizada de poder monitorear el avance en torno a los derechos de los niños, de las mujeres y las niñas. Y luego, como hito más reciente quizás, está la Agenda 2030, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible. ¿Y por qué lo traigo? Porque la Agenda 2030 toca muchos temas, toca el ambiente, toca el tema de las aguas, trabaja sobre varios aspectos que tienen que ver con el desarrollo, pero en el 5º punto habla sobre la equidad de género. Entonces, es una meta dentro de los acuerdos establecidos en el marco de las Naciones Unidas, la igualdad de género, reconociendo las carencias que hay en este aspecto a nivel global, con algunos lugares que están en peores condiciones que otras, pero que las diferencias en la igualdad son marcadas a nivel global. ¿Sí? Bueno, si esto avanza, mejor. Ahora les voy a pedir que para trabajar esto nos vamos a dividir en salas. Ahora les voy a armar las salas. Y vamos a hacer un mapa de empatía, ¿tá? Les voy a presentar la imagen que les mandé por mail, y van a hacer en cada subgrupo un mapa de empatía, que es esa imagen, donde cada subgrupo va a tener una tarea diferente. Entonces, el grupo 1 va a trabajar sobre estos 4 aspectos. Todos los grupos van a trabajar sobre estos 4 aspectos. ¿Qué se piensa sobre esas personas? Sobre, en mi caso, por ejemplo, el grupo 1, que se piensa sobre un hombre, cómo se lo ve a un hombre, qué hace un hombre y qué escucha un hombre, ¿sí? El grupo 2 va a ser lo mismo, pero sobre mujer, el grupo 3 sobre un niño, y el grupo 4 sobre una niña. ¿Se entendió la consigna? Parece que sí. Ay, te muteé mientras que hablabas porque no, pero no soy yo, hay otro que estaba prendido. Como prendiste el micrófono pareciste arriba y yo estaba muteando. No, que acá en el chat está poniendo que sí, pero hay alguien que dice que se le fue la conexión y se perdió. Bueno, no te preocupes que ahora en tu grupo te explican. Igual estoy viendo cómo hago las salas porque no me está apareciendo. ¿Viste? A mí no me pasaba, a mí no me aparecía tampoco las salas, es rarísimo este Zoom. Hola, yo estuve en un taller hace unos días y había pasado lo mismo, y el profe lo que tuvo que hacer fue manualmente, persona por persona, como adjudicarlo a un grupo. Capaz que no sé si habrá cambiado la configuración de Zoom o algo, pero había tenido el mismo problema, como que yo no le permitía
separar en siquiera, salas. sí, igual no sé si ni siquiera te deja hacer eso. No, no me está dejando. Bueno, voy a cambiar la consigna porque me parece que Rápidamente, perfecto. claro, no vale la pena perder tiempo con esto del Zoom de que deja o no deja. Hagamos esto. Cada una, yo dejo esta imagen presente, agarren lápiz y papel, lapicera y papel, y lo van a hacer individualmente. ¿Tá? Cada una piensa, o cada uno piensa en esto, ¿no? Que piensan, que ven, que hacen y que escuchan, y voy a capaz que ir nombrando quiénes hacen qué, siendo que son 53 personas, ¿está? Ahí Pauli tiene algunas preguntas, dice, pero ¿cómo hago? ¿Podés hacer la lista, nombrar quién es el uno? Sí, eso es lo que voy a hacer, es lo que voy a hacer ahora. Estoy mirando participantes, ¿está? Alejandra Camejo, Alexandra Antunes, ay, no se me muevan, Alina Mato, Ana Carrero, Ana Clara Cachón, Anaí Massa, Camila Correa, Carolina Berta y Carolina Olivera hacen el grupo 1, que es hombre. Claudia Furtado, paren que estoy moviendo la listita, Claudia Furtado, Diana Guerra, Daniela Furtado, Elena Lucía Bruno Fernández, Eliana Daniela Viera Sosa, Eliana Couto, Erika Coitiño. Voy. Fernanda Fleitas, Florencia Serani, Florencia Solana, Giovanna Fleitas, Ismar Martínez, Julieta Carabato y Laura Bentancor hacen sobre mujer. Un segundito otra vez que muevo esto. Lidia Belén Villar, Luana Souto, Lucía Lemos, Luciana Rocha, Michael, María Daluz, María José Moreira, María Pedrosa, Mariana, Melisa Sosa, Micaela García, Natalia Umpierres, otra vez, Patricia Aguirrezábal y Paula Melgar. ¿La perdí a Paula? Acá. Hacen sobre niño. Pauli, Romina Rodríguez, Ruandi 2, Sabrina Biscuiz, Valentina Caraboto, Valentina Escabino, Valentina Tesoro, Verónica Furtado, Victoria Valdivieso, Viviana Teixeira, Ximena Hernández, Ximena Padrón y Ximena Villalba Pérez hacen sobre niña. Si hay alguien que no nombré, hace sobre niña, porque me quedaron menos. Tania, que acaba de ingresar, hace el mapa de empatía sobre niña. ¿Se entendió hasta acá? Sí, acá en realidad están preguntando que no le quedó clara la consigna. Vuelvo a explicar. ¿Todos saben que les toca hombre, mujer, niño, niña? Sí, y a quien no sepa, que haga niña. Haga niña, exactamente. Se posicionan en el rol que les tocó, sea niño, sea niña, sea hombre, sea mujer, y van a rellenar cada cuadrante sobre qué piensa un hombre, ¿tá? ¿Qué ve un hombre? Por ejemplo, un hombre, o sea, sobre el rol. ¿Qué piensa ese rol? ¿Qué ve ese rol? ¿Qué hace? Sus acciones, sus palabras, y qué escucha. Piensen en torno a el universo que rodea y en el cual actúa ese sujeto, sea hombre, sea mujer, sea niño o sea niña. Acá preguntan qué piensa o qué ve o qué hace, qué escucha sobre qué, en generales. En la vida en general, el universo en el que se mueve, ¿tá? Es como súper amplio, pero la idea es que sea súper amplio, ¿tá? Bien, tienen unos 6 minutos aproximadamente para poder hacerlo. Y yo mientras le voy a poner musiquita de fondo.
Perdón, pero yo no entendí cómo hacemos tipo los subgrupos. No, lo hacen individualmente porque no me está permitiendo el Zoom los subgrupos. Entonces, Perdón, como habían, pido perdón. no, es que barreras técnicas, me adapto a las barreras técnicas y decidí que lo hacíamos así. Genial, gracias. A quien le acabo de dar el ingreso sobre esta imagen, tiene que pensar como si fuera el grupo 4, que es niña, qué piensa una niña a nivel general, qué ve una niña, qué hace, qué escucha.
Bien, vamos dando los últimos detalles. ¿Alguien necesita más tiempo? Bueno, asumo que el silencio quiere decir que nadie necesita más tiempo. Al grupo a las que le tocó hombre. Vamos a empezar con qué piensa un hombre. ¿Se animan a ir prendiendo los micrófonos o escribiendo en el chat para que yo vaya anotando acá? Bueno, yo puedo ir diciendo lo que puse. Dale. Me costó un poco, como la consigna, pero ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha perfecto. Puse, lo primero que se me vino a la mente fue que piensa que tiene que poder con todo, que tiene que ser fuerte. Lo puse entre comillas, como frases así que le pueden venir a la mente de un hombre, digamos, no sé, promedio. Después puse, mejor no demuestro lo que siento para no parecer débil. Y por último puse, qué lindo llegar a casa, llegar de trabajar y tener la casa ordenada, limpia y la comida pronta. Eso como fue lo primero que se me vino. No lo pensé mucho porque si lo pensaba mucho capaz que no me salía nada. Perfecto. Y después en qué ve y qué escucha. Pero no, para. Estamos en piensa. Estamos pensando. Ah, ok. ¿Alguien más quiere algo que no haya dicho la compañera? ¿Hay algo en el chat? Flor, si puedes asistirme. Sí, ahí están poniendo en el chat. Te leo, André. Dale. Piensa que tiene que ser fuerte, que todo lo puede, que no puede llorar, que hay cosas que no puede hacer. Bien. Piensa en familia, trabajo, economía, deportes. Bien. En ejercer poder en la vida personal y laboral. En ejercer poder en la vida personal y laboral. Bien. Ahí está. Uy. Bueno, igual se ve. Vamos Sí, se ve bien, Andrés. Vamos con qué ve. ¿Quién se anima a decir qué ve? Agregaron algunas cosas que piensa, que es trabajo, dinero, fútbol y realización personal. Creo que ahí se pasaron ya la parte de hombre, me pareció, porque ahí dijeron algo. Es algo que piensa un hombre, dice. Estamos haciendo todo de mujer ahora, ¿verdad? No, seguimos con varón, Ah, Solo ta. Ahora lo que ve. Ahí le agregué esto último que dijeron, lo que ve el varón. Todavía nadie se animó a escribir. Alguien que rompa el hielo con lo que ve. Capaz que si les cuesta un poco, podemos parar que escucha, no pasa nada. Vamos a que escucha. Ahí alguien escribió. Sí, instituciones dirigidas por otros varones. Eso es lo que ve. Bien. Ah, sí, asumo que sí. Bien. ¿Algo más que vea un varón? Agregan, ve a sus ídolos a los que elogia o aspira a ser.
Bien, ¿algo más? Por ahora, en el chat, nada más. ¿Qué escucha? A ver, ahí escribieron algo más. Sí, el hombre ve a su familia lo que corresponde en su rol de trabajo en el futuro. A su familia lo que corresponde. A su rol en el trabajo y su futuro. Bien. Y agregaron, ve fútbol, música y otros intereses personales. ¿Qué escucha un varón? Anaí acá agregó. dicen, Sí. Dale, Flor. no, que Anaí dice, ve todo desde más arriba en cuanto a los privilegios. Ahí no sé qué dice. Y Alexandra agrega, llegar a cierto nivel de jerarquía como sus pares. Miren que se me trancó. Ahí va. Bien. Ahora estábamos en qué escucha. Pusieron, escucha a compañeros de trabajo, amigos, otros hombres y a su familia. Carolina dice que es muy general, pero escucha mandatos. Y Ana dice que ve que es más fuerte, ve que tienen que poder con muchas cosas. ¿Ve que es más fuerte? No escuché eso último, perdona. Sí, que es más fuerte y que tienen que poder con muchas cosas. Bien. ¿Y qué hace un varón, un hombre? Yo puse, trabaja, lleva dinero a la casa, tiempo de recreación con amigos y tal eso. ¿Alguien más? Yo no soy del grupo hombre, pero no sé si se puede participar igual o es solamente Dale, para sí, las sí, personas. sí. Bueno, con respecto a escucha, me parece que escucha muchas críticas con respecto a los hombres. Y con respecto a hace, bloquea sus emociones, y queda bastante solo. ¿Florencia? Hola, tampoco me tocó el hombre, pero en B o sea, según lo que puse por mujer, también consume, por ejemplo, pornografía. Y en A C también consume cuerpos de otras mujeres. Bueno, te voy diciendo lo que van poniendo en el chat, Dale. Andrés. Dicen que ejerce poder, trabaja y cree que ayuda en la casa. La W trabaja por las dudas, ¿está? Bien. Después dicen que cuida y educa. Luana dice que depende del hombre, pero cree que en algo general serían actividades recreativas y para la realización personal y goza individual.
agregan que realiza varias tareas fuera del hogar y resuelve a corto plazo. Cumplir con lo que... estoy muy rápido, perdón. No, tranquilo. Cumplir con lo que se espera de ser hombre, en hombre como lo que todos pensamos de ser hombre, o todos pensamos en lo que uno piensa, y en la sociedad cumplir roles establecidos. No expresa emociones, que ahí ya está anotado. Hace las cosas desde lo cognitivo y racional. Ve privilegios. Hace, cosifica, dicen, pero no lo agregamos todavía. Bien. Y Dale, sí, dije bien nomás No, porque alguien puso sobre escucha, que dice constantemente una construcción cultural y social de lo que es ser hombre. Bien. Estoy guardando esta imagen, voy a ir a ver si me quedó bien guardada. Porque la idea es que después se las voy a mandar, ¿tá? Pero antes quiero... Un segundito. Y debe ser con la captura de pantalla con los dos. Y Giovanna agrega como comentario pobres hombres. Esperemos a llegar a mujeres, niñas y niñas, ¿no? Claro. Bien, voy a borrar todo. Me gusta que salga ese comentario. Voy a borrar todo. Voy a pasar a pizarra, porque me parece que va a ser muchísimo más fácil que esto, ¿tá? Porque así no queda superpuesto. Ahí lo vemos bien, ¿verdad? ¿Ven todas la pizarra? En la pizarra pueden anotar varias personas, creo, o debería ser así. Sí, yo acabo de hacer una linita, así que... Perfecto, ahí se me movió esto de lugar y ahora me deja. Bueno, voy a volver a hacerlo. Giovanna comenta también que es difícil, la empatía es ponerse en los zapatos de otros, y acá creo que estamos hablando de nuestras construcciones sociales en torno a los hombres, totalmente. Bien, ahora, como se supone que todos podemos escribir, vamos a poner acá, piensa, vamos a hacer sobre las mujeres, ¿está? Yo les voy poniendo y cada uno va escribiendo. Piensa, ve. ¿Se animan a escribir? Capaz que pasa lo mismo, si están en la computadora lo van a poder hacer, pero si están en el celular no, ahí escriban en el chat y los vamos agregando. Sí, no tengo idea cómo hacerlo, yo estoy con celular. Sí, no se preocupen, escriban en el chat y nosotros vamos poniendo. Y nosotros le vamos agregando. Pero las que sí pueden, lo van haciendo. ¿Cómo lo hacen? Les tiene que aparecer una barrita donde hay una T, que eso es para escribir, ¿tá? Para las que están desde la computadora, pueden escribir desde una T. Y si no, me van cantando y yo voy escribiendo, ¿tá? Lo hacemos ordenadamente, empezamos con piensa. Salud. Hola. Hola. A mí me tocó mujer y lo voy diciendo si quieren. Dale. Claro que me tocó la más fácil, ¿no? Creo. Porque hablo desde mi punto de vista como mujer, entonces me parece que es un poco más fácil. Y también creo que es bastante personal lo que puse, pero creo que muchas se van a sentir representadas. Yo creo que la mujer piensa en todo.
piensa en la casa, piensa en sus hijos, piensa en una carrera, piensa en su trabajo, en todo lo que lleva a lo cotidiano, piensa en los otros, o en los otros, piensa en todo. Bien, ahí, acá le moví a alguien. Bien. Estudia, trabaja, pero estudia y trabaja va en hace, no va en, esto se los voy a mover. También piensa en el estudio y en el trabajo, pero en realidad va en hace. Ay, ¿por qué se mueve eso? ¿Qué te hizo? ¿No? Flor, ¿vos estás escribiendo lo del chat? Sí, estoy escribiendo, pero se nos va y sí, aparecieron los cuadrados ahí que no entendí. Vale, voy a borrar los cuadrados, porque no tienen texto. Acá pusieron, a ver, vamos a ordenarlos. Actividades diarias, tareas de la casa, tareas domésticas en detalle. Responsabilidades. Falta de que piensan todo, pero está. Cantame lo que está en el chat, Flor. ¿Qué más está en el chat? Lo estoy poniendo ahí, piensa que es la única responsable de las tareas de la casa, piensa en solucionar y organizar las cosas del hogar, piensa en su vida personal y profesional. Piensa desigualdad, peligro, inequidad. Después dice acá, está mejor preparada académicamente que los hombres. Piensa en la salud de su familia, cómo cuidar y proteger. También agregan que piensa que lo que pasa es su culpa. Por ejemplo, si es abusada. Y Luana agrega que la mujer de esta época piensa en cómo poder abarcar todas las áreas de su vida y tomar control sobre ellas, ya que se hace cargo de las niñas de la casa, de la comida, de su trabajo o de los estudios. Y además sobre qué debería hacer actividades extras de realización personal. En empoderarse y de construir con mandatos establecidos. Piensa en que tiene miedo a salir a algunos hombres, miedo por las otras mujeres que están en su vida. Bueno, sí. Me tranco. Ahí pasan a qué escucha. Escucha que, ahí va. Piensa en lo último que habías dicho. Miedo por algunos hombres y miedo por las otras mujeres que están en su vida. Escucha, ¿qué dijeron? Perdón. Vamos a cambiar de color. Sí. Que no es suficiente lo que hace y por eso nos ocupamos de todo. Escucha que es débil, que tiene que ser linda, sexy, inteligente, diferente y estar a la moda. Es un montón. Que a su vez no puede. Sexy, inteligente, diferente y estar a la moda. Bien. Y también escucha que no puede.
experiencias en lugar de partir en su propio egocentrismo y se impune. Tiene espontaneidad y no tiene juicios morales. En B es lo que está impuesto especialmente por los adultos, subordinación. Escucha que ser vieja es lo peor que le puede pasar, que es más vulnerable, que está más expuesta, peligros, abusos, violencia. Bien. Vamos creo que ya con esto es un montón, así que sé que hay muchísimas cosas, ¿no? Más. Pero así aceleramos porque si no se nos va el tiempo. Con este cambio de dinámica nos quedó como un poquito más largo, por eso, ¿no? Vamos a que ve. ¿Qué ven las mujeres? Ve desigualdades, diferencias de roles, diferencias entre hombres y mujeres, lucha. Ve que tiene toque de queda para salir a la calle, que a las mujeres se las secuestra, mata y prostituye. Ve falta de oportunidades también. Bien. ¿Algo más? Sí, dice que ve un mundo desigual e injusto, que se les pone en competencia con otras mujeres. Ahí voy. Que ve violencia, que ve falta de oportunidades, herramientas, recursos y ve que nos matan y nos violan. Bueno. Ahí voy. De acuerdo. Bien. Y vulnerabilidad, pero eso ya no lo habíamos dicho. ¿Qué hace? A ver, sí. No sé qué raro la computadora, no se me vaya a cargar. Estudia, trabaja, habían dicho. Todavía no han puesto nada en el chat. Ahí hace tareas de cuidado y materna. Hace varias cosas al mismo tiempo. Se encarga de los cuidados, trabaja en el mercado laboral, académico y en la comunidad. Y además agregan que hace lo que se le transmite, sigue sobrecargándose. Además trabaja fuera y dentro de la casa. Cocina, cría, deporte, hobbies. La mujer hace el mayor esfuerzo, lucha y hace todo. Muy bien. Y en muchos casos se somete a los mandatos sociales. Perfecto. Guardo esto. Voy a un segundito. Ver si me están quedando. Bien. Vamos con niño y niña y lo hacemos así súper rápido. En realidad, capaz que les dejo, se me fue pila de tiempo por esta nueva dinámica. Les voy a dejar que se lo queden para pensarlo igual. Si quieren, después lo pueden mandar y yo, si quieren, lo mandan en mail y después lo sistematizo. Y si no, bueno.
Pero la idea de esta tarea en realidad tiene que ver con poder ver todo lo que está en el constructo, tanto del accionar como del pensar. O sea, esto tiene que ver con los mensajes, tanto simbólicos como reales, que hay en torno al ser varón y ser mujer, ser niño y ser niña, ¿tá? Y que esos mensajes se dan desde los modelos, sobre todo lo trajeron en varones, pero se dan en los modelos que vemos, que cuando somos niños principalmente, pero también cuando somos adultos y adultas, que las personas de nuestro entorno son modelos, por positivo o por negativo, que van permitiéndonos proyectarnos o no. Y eso lo escuchamos y lo vemos principalmente, y eso va haciendo que vayamos construyendo nuestro pensamiento y que vayamos construyendo nuestra personalidad. Entonces, me parece que, como ejemplo, hay una entrevista que le hicieron hace unos años a Epsi Campbell, que era la vicepresidenta de Costa Rica, que es una mujer afrodescendiente, y que ella habla justamente de los modelos. Esto lo habla desde su identidad como mujer afrodescendiente, y planteaba justamente que a partir de que ella empezó a estar en la política desde un lugar visible, le pasó de ir a algunas escuelas, principalmente escuelas de contextos rurales, donde las niñas empezaron a decirle que ellas cuando fueran grandes iban a ser presidentes. Y que antes ella había hecho esos recorridos y no estaba en el constructo, en la construcción social, la posibilidad de que una mujer afrodescendiente, y además una mujer afrodescendiente, llegara a un lugar de poder. Entonces, todo lo que se juega en el marco de las palabras y de los modelos a los que seguimos, van haciendo que nosotros vayamos construyendo nuestra forma de pensar y modelando nuestro accionar. Por eso, tanto en hombres como en mujeres, hay tantas diferencias en esta cuestión muy binaria que estamos hablando en este momento de lo que piensa, hace, ve y escucha varón o mujer. ¿Se entendió esto? Ay, paren. La idea ahora, un poquito en esta línea, es ver estos videitos que son súper cortitos, que es 48 cosas que los hombres escuchan a lo largo de su vida y las mujeres no. Son 2 videitos que les voy a mostrar. Necesito que me digan si escuchan el sonido. Se escucha, sí. Perfecto. Uri, no se escucha. Ahora no se escucha, no. El video no se escucha. No se escucha, pero se pueden ver los subtítulos. Los subtítulos, sí. Ahora sí te escucha, ¿no? Ahora sí. Pero se va y viene. No, o sea, no se escucha seguido así. Está silenciada, Uri. Esto es lo mismo, pero con mujeres.
Bien. Ella es un poco en la línea de lo que venía... Ay, bueno, ahí va. Un poco en la línea de lo que veníamos hablando, ¿no? Miren que por algún motivo se me está pasando solo. Entonces, como para pensar un poco en torno a los términos sexo y género, ¿no? Primero, remarcar esto que les planteé antes, que es una concepción, cuando hablamos de sistema sexo-género general, es algo bastante binario, desde donde se inicia el pensamiento, ¿no? O sos varón o sos mujer, y bueno, lo que sucede en el medio o lo que sucede diferente, como que no entra dentro de estas categorías, pero sirve como para empezar a pensarlo, ¿tá? Y para empezar a organizar el pensamiento. Entonces, el sexo es un concepto que proviene de la biología y está avanzada en la genitalidad de los individuos. Y el género es una construcción sociocultural por la cual cada sociedad en su momento histórico determinado, a partir de las diferencias biológicas percibidas respecto al género, establece o asigna roles, funciones, atributos, permisos y prohibiciones para los varones y para las mujeres. ¿Sí? Entonces, el género se organiza en torno a lo que se percibe de la genitalidad principalmente. Entonces, en este sentido, cuando, por ejemplo, alguien está embarazada, una persona está embarazada, se hace una ecografía en el entorno de las 20, 25 semanas, o se hace un examen de sangre ahora también, y se sabe cuál es su genoma, se sabe si es XY o es XX, o sea, se sabe si es macho o hembra, por decirlo de alguna manera. Y en torno a eso se comienza a construir un conjunto simbólico que va a determinar que ese sujeto, ese individuo, cuando nazca, ya tenga asignado un conjunto de creencias, de permisos y de prohibiciones en torno a su genitalidad. Por eso esta imagen de qué sexo le impondremos, porque justamente todo lo que se construye en torno a la genitalidad es una construcción, no tiene que ver con la genitalidad específicamente. Entonces, en torno al género se organiza el orden de género, los roles y estereotipos de género y las relaciones sociales. El orden de género tiene que ver justamente a cómo nos vamos administrando y organizando en torno a ese género o ese sexo asignado al nacer. Los roles y estereotipos es qué se espera de ser mujer, qué se espera de ser varón, y qué se puede y qué no se puede hacer, y entonces cuando no estás dentro de lo que se puede hacer es porque no sos ni tan mujer o tan varón, ¿no? Y se juzga y se mandata y se pone en el lugar a quien se corre de esos roles y esos estereotipos, y las relaciones sociales en torno al género también tienen que ver en cómo nos vamos a ir vinculando justamente en torno a si soy varón o soy mujer, qué se espera de mí. Entonces lo traían en cuanto a, por ejemplo, la vida social, ¿no? Decían, cuando hablaban del varón, decían que piensa más tener y tiene actividades extra, trabajo en familia o trabajo en casa. ¿Puedo decir algo? Sí, dale. Porque cuando hablamos de construcción, o sea, sí, obviamente es una construcción, pero también pienso que naturalmente, desde los primeros hombres en esta tierra, los roles estaban asignados por una cuestión física y por una cuestión de biológica, quiero decir, ¿no? O sea, si bien ahora tal vez es muy criticado o se está tratando de cambiar, antiguamente la mujer era, o sea, la hembra es la que queda a cargo de su cría, es la que la cría necesita
para crecer, ¿no? Llevándolo por ejemplo, el momento del amamantar, ¿no? O sea, es la madre, el padre no puede hacer más que apoyar y traer a la casa dinero y comida, por hablarlo muy a lo antiguo. Si bien la mujer también es capaz de hacerlo, eso lo creo yo, pero es como que naturalmente es así, como que la mujer, esa parte que hoy decimos que está construida, en realidad puede ser que en parte sí, pero en parte creo que viene de antes. La mujer es la que queda en la casa, en la choza antiguamente, la que cría a los hijos, la que los alimenta. Y bueno, al hombre como que no le queda otra cosa que salir a buscar comida, porque si no la mujer no puede salir mientras se queda con la cría. No sé si me explico lo que quiero decir. No estoy criticando ni diciendo que está mal. Simplemente es lo que yo pienso que traemos desde siempre. Bien. Claro, pero hoy en día la realidad es otra. Y hay que adaptarse a la vida de hoy. Es como que... no. La profe quería hablar. Carolina había levantado la mano, pero la idea es, estamos como haciendo una presentación. Igual voy a tomar esto que trajiste, pero Carolina. Sí, quería decir algo puntual sobre lo que decía la compañera, con cuidado con esto de naturalmente, cuando la compañera estaba hablando y dijo naturalmente tal cosa, que diciéndolo así me hizo como ruido. No sé si es tan naturalmente. Bien. Varias cosas. Una, en realidad lo que nosotros sabemos de los orígenes de la humanidad como tal son construcciones en base a evidencias encontradas por varones construidos y socializados como varones. Entonces, todos los relatos en realidad tienen una perspectiva ya sesgada. Eso como punto número uno. Hay varias teorías y varios estudios, sobre todo antropológicos, que justamente rompen con esta construcción de que la mujer se quedaba dentro en la choza, y que en realidad plantean que las coparentalidades, lo que hoy se conoce como coparentalidades, ¿no? Como las responsabilidades mutuas. Obviamente hay un componente del amamantamiento que está vinculado a la hembra humana, pero no quiere decir que eso la relegue a la choza o a la caverna, sino que la ubica en un lugar y en un momento específico. ¿Tá? Pero como nosotros somos seres humanos, somos seres sociales, y las sociedades son construcciones desde el neocórtex, o sea, son construcciones que hacemos como personas que hemos ido, como sujetos o como animales que hemos ido evolucionando. Entonces, ¿qué es lo natural o lo no natural? Y bueno, es bien interesante poder pensarlo, porque en realidad justamente estamos hablando de construcciones. Entonces, tal vez que tenía que haber dicho lo biológicamente traído, porque un hombre, por más que se quede sin una mujer que puede ejercer el rol de mamá, naturalmente no puede amamantar, por ejemplo. Si bien es capaz de cuidar, porque yo voy a favor de que no importa el género para ninguna actividad ni para nada. Pero, claro, pero me refería a la parte biológica que ya uno trae por algo, la mujer es mujer y el hombre es hombre. Ahí hay un rol que lo traes desde tu genética. Bueno, pero te insisto en esta parte más de la construcción social de los lugares. Y acá está el orden de género, los roles y estereotipos y las relaciones sociales. Estamos en una sociedad que se ha ido estableciendo. Igual, estas relaciones sociales que conocemos hoy en día en torno al género, no son de la época de las cavernas, sino que son y corresponden principalmente al surgimiento de la propiedad privada, ¿no? En donde se comienza, los seres humanos comienzan a tener propiedades y necesitan un heredero. Y para tener un heredero tienen que saber que la cría que nace es suya. Y entonces, si la cría que nace es suya, tiene que existir, entre otras cosas, la monogamia por parte de la mujer, porque tienen que saber que ese hijo es solo de ellos. Y entonces empieza a aparecer la propiedad privada de las cosas y de los sujetos. Y dentro de los sujetos aparecen los hijos y las mujeres,
que, lo decíamos la vez pasada, quedan relegados al ambiente hogareño y de la reproducción social de las costumbres. Cuando hablamos de género, vale preguntarse si existe, y esto es un poco lo que traía la compañera, ¿no? Si existen relaciones entre las diferencias biológicas y las diferencias socioculturales, y por qué las diferencias sexuales implican desigualdad social. Entonces, ¿es la base de la desigualdad social el tener vulva o tener pene? ¿Se puede justificar en base a eso? Es una pregunta abierta que en realidad hoy en día se establecen las diferencias en base a la genitalidad, que se construye luego como género, pero vale preguntarse si esto es válido como estructuración social, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta que las construcciones de género tienen un contexto histórico, sociocultural y económico. Entonces, el género y su contexto tiene una historicidad. El lugar de la mujer ha ido cambiando a lo largo de la historia, y ha ido cambiando a lo largo de la historia porque han cambiado las necesidades, y ha cambiado los lugares de las mujeres y de las infancias, porque también ha cambiado la construcción de la noción de infancia, ¿no? Pero también porque han ido surgiendo otras necesidades, y porque han habido personas que se han cuestionado el lugar que les tocó y que les fue asignado. Entonces, el lugar de la mujer y del varón ha ido cambiando. Y esos cambios generan resistencias y generan situaciones sociales diferentes, pero es muy importante comprender los lugares en un contexto histórico. También es muy diferente ser una mujer rural que ser una mujer urbana, ser una mujer en Uruguay que ser una mujer en China, en Rusia, en Angola o en Estados Unidos, y que en esta cuestión también territorial se mezcla mucho lo religioso, ¿no? Porque no es lo mismo ser una mujer o un varón, ¿no? Pero no es lo mismo estar inmerso en la religión judío-cristiana, sea por práctica o por cultura, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, en el caso uruguayo, nuestra religiosidad es baja respecto al resto de los países de América Latina, igualmente nuestra sociedad tiene una organización en torno a las creencias y a los mandatos judío-cristianos. Y no es lo mismo estar en esta órbita judío-cristiana que estar en una órbita más hindú o árabe, islamita, o bueno, u otras tantas religiones que se me escapan y no me voy a poder mencionarlas todas, ¿no? Va variando el territorio, la religiosidad, la historicidad y también el contexto. No es lo mismo ser una mujer universitaria de clase media a ser una mujer de un barrio o de un asentamiento donde no tenés todas las necesidades satisfechas. No es la misma construcción del lugar de la mujer según estas diferentes características. Y esto es bien importante tenerlo presente, porque van a ir determinando los diferentes accesos y posibilidades que tienen las mujeres y las personas a los diferentes cuestionamientos y lugares para ocupar, tanto políticos como de accionar barrial, como de acceso a la educación y a la salud, ¿no? Entonces, en torno a la genitalidad se organiza el conjunto de expectativas y normas, y se va construyendo la feminidad y la masculinidad, que no es nada más ni nada menos que qué implica ser varón y qué implica ser mujer, y qué es lo que está permitido para ser varón y para ser mujer. Y hay muchos estudios últimamente que trabajan en torno a la construcción de la masculinidad y a las nuevas masculinidades, y esto es bien importante porque se ha desarrollado muchas teorías y mucho en torno a lo que implica este sistema para las mujeres, pero estas desigualdades que se establecen en torno a la organización en base a la genitalidad también establecen diferencias
y sufrimientos, dentro de todo, para quienes son socializados dentro de la masculinidad, ¿no? Entonces, el poder entender y analizar los estudios de las masculinidades hacen también que podamos entender que esta balanza desigual nos perjudica a todos y a todas, y que en realidad es necesario que se empiece a cuestionar estos mandatos y se empiece a construir desde otro lugar. Si nos vamos a lo que es ser niño y ser niña en torno a la base en cuanto al género, ahí me faltó una S. En una sociedad que se organiza en torno al género, se establece qué puede, qué no puede hacer, a qué puede y a qué no puede jugar un niño o una niña, y inclusive desde la elección del nombre. Vuelvo a ese momento de la ecografía de una gestante, donde se dice que el sexo es que tiene una vulva o que tiene un pene, y entonces ya hay alguien que va y compra rosado, que compra celeste, o que le regala este o aquel juguete, o que se empieza a proyectar y nos empezamos a imaginar en el futuro de ese individuo, ¿no? Y vamos determinando a nivel consciente o a nivel inconsciente qué es lo que va a suceder con ese sujeto en base a su genitalidad. Y esto determina posibilidades en la construcción del sujeto y posibilidades en la exploración. Yo soy psicomotricista de formación, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay prevalencia de algunas alteraciones o síntomas psicomotrices que se dan principalmente en varones y no tanto en mujeres. ¿Por qué? Les pongo el ejemplo. Los varones presentan el fútbol, por ejemplo, claro. Los varones están habilitados a una exploración más global del cuerpo y con mucho menos posibilidad de desarrollo de la habilidad manual y de la motricidad fina. Entonces, es mucho más expansivo, es mucho más de exploración global del cuerpo, y todo lo que tiene que ver con coordinación, equilibrio y movimientos finos, muchas veces se presentan como un síntoma psicomotriz y tiene que ver con la socialización en base al género. Para esto, si a alguno le interesa, hay una autora argentina que se llama Mara, y no me acuerdo el apellido en este momento, que tiene un libro específicamente sobre socialización en base a género y desarrollo psicomotriz, que está excelente. Pero esto también va determinando qué espacios podemos y no podemos utilizar. Y les pongo otro ejemplo. Si vamos y observamos el patio de recreo de una escuela, vamos a ver que hay un espacio muy amplio donde se juega la pelota y principalmente está habitado por varones, y espacios reducidos y en la periferia donde se juega otros juegos. ¿Quiénes juegan esos juegos? Las niñas y los varones que no les gustan el fútbol, que son los menos. ¿Y qué pasa cuando la pelota se sale de ese gran espacio que tienen habilitado para jugar? Invade los espacios reducidos que tienen las niñas y los varones que no les gusta el fútbol. Entonces, eso va determinando qué espacio y de qué manera podemos habitar los espacios, y podemos usar y cuáles no podemos usar y cuáles no están habilitados. Con todo el discurso que además se acompaña cuando nosotros, si soy nena y juego al fútbol, todo el discurso que se acompaña, o si soy varón y no me gusta jugar al fútbol, todo el discurso que se acompaña en torno a esa preferencia o no preferencia. Y bueno, acá, como les planteé antes, esta cuestión más binaria, ¿no?, de ser varón o ser nena, bueno, me parece importante poder traer que no todo es varón o nena, sino que hay otras concepciones. Entonces, desde la diversidad se habla de varón cis, varón trans, ¿no? Entonces, cis tiene que ver con que la identidad de género corresponde con el sexo asignado al nacer. O sea, a mí me dicen que yo soy una mujer cis porque a mí me asignaron el sexo de mujer al nacer basándose en mi genitalidad, y yo me identifico como una mujer. Sería un varón trans si no me identificara como mujer y si me identificara como varón, ¿no? Pero, además de eso, hay otras relaciones, ¿no? Entonces,
Están las personas intersexuales, que es lo que antes se les llamaba como hermafroditas, que sucede que nacen personas con doble genitalidad o con la posibilidad de la expresión de doble genitalidad, que históricamente eran los padres y madres que seleccionaban qué género iban a tener, y se les sometía tempranamente a una intervención, y muchas veces luego se manifestaba una discordancia entre el sexo asignado y la identidad de esa persona, y ahora se está tendiendo o intentando que se tienda a que sea la persona de más grande que pueda elegir la genitalidad. Estoy hablando de estas personas en particularidad, ¿no? Luego hay personas de género fluido que tienen que ver, son aquellas personas que no están ancladas en una identificación específica de género, sino que en realidad tienen momentos que se identifican mayoritariamente hacia lo masculino, otros hacia lo femenino, otros como agénero, ¿no? Que son un género neutro, que son personas que no se identifican con un género, con ninguno de los dos géneros. Los no binarios son otro tipo también que no se identifican. Y en Uruguay particularmente hablamos de las personas trans, que como construcción del colectivo trans, dentro de trans están travestis, transexuales, transgéneros, que tienen sus pequeñas diferencias, o sus grandes, tienen sus diferencias, pero como una construcción de identidad política se habla de trans. Bueno, eso. Esto como un pantallazo, pero que existen, y es importante saber que existen infancias con identidades de género que no son binarias. Perdón, ¿qué significa queer? Queer es una construcción más política, pero tiene que ver justamente con romper el binarismo, tiene que ver con poder establecer con el establecimiento del género y el reconocimiento de las discordancias. Viene más desde un constructo político, pero en algunos países se reconoce como un género, el género queer. Entonces, ahí les recomiendo, si les interesa, hay dos organizaciones que trabajan mucho esto, que es Ovejas Negras y el Área Académica Queer, que tienen muchas producciones en torno a estas temáticas en específico. Y está la guía de educación y diversidad que hizo Ovejas Negras hace unos años, que también está muy buena, que profundiza. Yo igual luego al finalizar les voy a mandar como un montón de links y eso, para que quien quiera profundizar en cualquiera de los temas pueda hacerlo, ¿tá? Pero bueno, es entre una definición de género y la construcción política, ¿sí? ¿Se entendió? Pero yo lo que no entiendo es cómo hacer con el tema de la educación, porque si vos tenés una nena, un varón, lo que sea, o sea, que hasta que no tenga qué edad, no sabes si es nena o varón, no entiendo eso. Es difícil de entender para mí. Bien. Lo primero que se puede hacer es preguntarle cómo quiere ser nombrado a esa persona, ¿no? Porque en realidad nosotros lo que tendemos a hacer es, en base a lo que vemos, decidimos nosotros si es varón o si es mujer. Pero en realidad podemos preguntar qué pronombre querés que utilice, o cómo querés que te nombre, como él, como ella, como ella. Lo primero siempre es preguntar. Si preguntamos, vamos a hacer que la persona se sienta más cómoda y más en confianza. Sobre todo cuando hay infancias trans, en realidad, y hasta que no está el cambio de sexo registral, que es el cambio de identidad de género en la cédula de identidad, muchas veces pasa que en el ámbito de la educación se lo llama, no sé, se llamaba Clara, y en realidad se identifica como Pedro, y le siguen diciendo Clara, pero hay docentes que entienden que, bueno, que Clara en realidad no es Clara, es Pedro, y la llaman como Pedro, aunque todavía no hizo el cambio de sexo registral. ¿Y eso no es confundir al niño o niña? Porque, o sea, tengo confundir, porque si en la casa tiene un nombre
y en realidad en el instituto donde se encuentra, se lo llama de otra manera, no es como también poder influir en la decisión o ser como violento ante una forma en que la familia se dirige, que no sabe qué dualidad tomar. Pues, el niño que en realidad no tiene conciencia de eso, es como, no sé si me explico, como confundir. Bueno, el tema es que ahí tendría que haber como una relación sumamente fina entre educación y familia, cosa que no es tan fácil, depende del contexto, el lugar, de la accesibilidad que tenga la familia a escuchar. Generalmente los niños y adolescentes fluyen con más libertad en la institución educativa que en su propia casa, por todo lo que implica la madre y el padre, ¿no? Exactamente. Pero bueno, no sé, ahí habría que encontrar, o no sé, supongo que ya llegará el momento de que haya una buena comunicación entre educación y familia, y ahí, bueno, se apoye el desarrollo de esa persona, de ese individuo. Y no es confundir, en tanto vos no le estás imponiendo nada, tú no le estás diciendo, mirá que te podés llamar Pedro aunque te llames Clara, vos le estás... esto surge a partir de la expresión. Claro, es como respetar ese gusto. Niña, pero es como, no es como acomodar eso que no tiene decidido qué es lo que va a suceder con él. Lo que pasa es que ahí estás asumiendo que el niño no sabe qué es lo que quiere. Y justamente todo lo que trabajamos, no sé si estuviste en el taller pasado, pero todo lo que trabajamos anteriormente tiene que ver con esto de ir reconociendo la autonomía progresiva. Y todos los estudios retrospectivos que se han hecho sobre la población trans y la no binaria, o sea, todo el espectro de la diversidad, hablan de que tanto niños y niñas trans, y acá también nos metemos un poquito, que no lo vamos a tocar hoy, pero con la orientación, lo que habitualmente se llama orientación sexual, que es si me gustan los varones, si me gustan las mujeres, si me gusta todo, varones y mujeres o lo que sea. Todo eso, en realidad, está definido y se define en la infancia, no se define en la adolescencia ni en la adultez. Los niños y niñas trans son trans desde su construcción, o sea, desde que se van... Sí, de la construcción de lo que han vivido, de sus vivencias, en realidad, desde que nacen y se van encontrando. Pero la institución no es una forma de influir. Yo soy estudiante de psicomotricidad. Yo en realidad me refiero al área desde el lugar de institución. Con esa forma, o sea, en realidad con esas políticas, no es como transgredir o anticiparse o guiar qué es lo posible que podría llegar a pasar con ese niño o niña, con ciertas preguntas, ¿no? Como induciendo a eso, creo que apunto más que nada. A ningún niño o niña, si vos le preguntás cómo querés ser llamado, te va a decir, vas a tender a satisfacer el deseo del adulto en cuanto a, vos querés escuchar que yo quiero que me digan él y soy ella. No, en realidad está más que comprobado y hay muchos estudios y hay mucha bibliografía para leer de eso, que cuando se habilitan a las posibilidades, hablando en un lenguaje acorde a la etapa evolutiva del niño o de la niña, en realidad se educa con mayor libertad para poder expresar su identidad. Entonces, vamos a estar favoreciendo que, entre otras cosas, no sufra. Porque lo que conlleva todo el estigma que hay sobre las identidades no hegemónicas es sufrimiento, ¿tá? Más allá de que la persona esté segura y sepa qué es lo que siente. ¿tá? Entonces, no es ir a todos los niños preguntándole si te sentís varón o te sentís mujer. No, no es eso. Es habilitar a que si hay algún niño o niña que se expresa o que se lo expresa a viva voz o que quizás necesita tener un espacio aparte para hablar de cómo se está sintiendo, que eso exista. ¿tá? Porque, entre otras cosas, es uno de los principales factores de deserción escolar, tanto la diversidad sexual como la diversidad en cuanto a la identidad de género.
porque terminan siendo expulsivas las instituciones educativas con la diversidad. Ximena había levantado la mano. Bien, hola. Quiere decir esto, por ejemplo, que si una bebé de 2 años se refiere a sí misma como solito, hay que dejarlo, no corregirlo, no se le dice solita, se lo deja que se diga solito, y si a eso te referís, o sea, para esa edad ya manejarse de esa manera y no corregirle. ¿Cuál sería el fin de corregirles? En realidad es eso, preguntarse, ¿no? ¿Cuál sería el fin de corregirle? Capaz que está hablando y está haciendo un personaje que es un varón y es solito, o capaz que, bueno, se está construyendo como varón y es solito. Pero entonces, ¿cuál es el fin de corregirle? ¿Es para satisfacer la necesidad adulta? ¿O es porque realmente le voy a estar aportando a ese individuo esa corrección? Y sobre todo cuando a los 2 años está construyendo el lenguaje, o sea, está construyendo todo lo simbólico y está como en la etapa en la que está como absorbiendo y construyendo en base a lo que ve, siente, conoce. Entonces, justamente hay que preguntarse cuáles son las intervenciones que hacemos, si habilita o coarta. ¿Ah? Igual consulta, en ese momento, o sea, en esa edad, ¿no sería más algo de observación y ver? Porque en realidad a los 2 años el niño tiene, como que puede ser porque le gusta jugar, yo qué sé, por decir algo, ¿no? A la nena que le gustan los autitos, o puede ser que, yo qué sé, tiene un hermano y juega a los autitos con el hermano y por eso simplemente está jugando a eso. Me parece que también hay que saber observar de dónde viene y si eso persiste en el tiempo y el por qué también. Porque... Y no patologizar, además. Dejar justamente observar y acompañar. Y creo que a eso apunta la educación inicial. Ahora, yo trabajo en la educación y, por ejemplo, trabajo más que nada con inicial, porque me gusta más y bueno. Y, por ejemplo, todo el tema de los rincones que se trabajan hoy en día, los rincones se arman y se habilitan a todo un grupo. O sea, se respeta si el varón quiere ir a jugar a la cocina o a las mamás o lo que sea, por una cuestión de que copian roles también y aprenden los roles. Como también tengo entendido que es bueno jugar a matar, por ejemplo. Es como que los niños en los primeros años lo que hacen es una representación de la realidad, empiezan a experimentar el mundo en el que viven. Me parece que ellos no dicen, voy a hacer esto que es de varón o esto que es de nena, o simplemente es su realidad y su mundo. Claro, pero si yo, cuando un varón agarra una muñeca, le digo, deja eso que es de nena, o deja eso que es de... claro, sí, eso pasa, pero está. Bueno, ahí sí voy a estar limitando, o dejar los autitos o las armas que son de varón, o dejar la pelota, las nenas no juegan a la pelota, ¿no? Bueno, necesito que avancemos un poquito, está buenísima la discusión, capaz que la podemos seguir para adelante. Eliana, tenés la mano levantada, y después seguimos. Dale, no, lo mío es cortito nomás, es acotar sobre eso que venían hablando de las construcciones. Por ejemplo, yo ahora tengo más de 30 años, pero cuando era chica, desde chica, yo amaba jugar al fútbol, incluso llegué a jugar profesionalmente y demás, y nunca jugué con muñecas, no me gustaba. Mi mamá ya sabía que me tenía que regalar una pelota o un equipo de Peñarol, y sin embargo, o sea, ojo cuando decimos también, hay que observar, porque a mí nunca, o sea, mi gusto por el fútbol nunca me condicionó, o sea, mi orientación sexual. Entonces, o sea, no decís, bueno, observamos y como, bueno, ya empezamos como a patologizar, a decir, bueno, acá hay algo raro. Y después en realidad algo como de sentido común, o sea, que siempre estamos como viendo lo no binario como algo, bueno, yo qué sé, yo siempre me sentí mujer, pero a mí nunca nadie me vino y me preguntó, che, ¿vos te sentís mujer? ¿Vos sos mujer? No. O sea, entonces cuando se sale como de lo binario es como que empezamos como a querer cuestionar y como calmar esas ansiedades adultas que en realidad son nuestras y no son de los niños. Simplemente eso. Bien, gracias. Bueno, todo lo que veníamos hablando, tanto de género como de la diversidad sexual y de género, por eso puse disidencia,
vale preguntarnos cómo es el acceso a la salud de las mujeres y las disidencias. Entonces, acá como varios aspectos. Los varones consultan menos al médico y se ve deterioro más temprano de la salud y detección tardía de patologías. Deterioro más temprano de la salud porque tienden a aguantar más y está asociado al rol que hoy decían de aguantar, de poder con todo, ¿no? Todo esto que hoy dijeron de varón, afecta la salud de ellos y acceden a la detección de las enfermedades más tarde. Por ejemplo, el cáncer de próstata, ¿no? El cáncer de próstata tiene una prevalencia que podría ser mucho menor si, o sea, la mortalidad del cáncer de próstata podría ser mucho menor si los varones concurrieran anualmente al médico y se hicieran los estudios de sangre y el tacto rectal si así lo fuera necesario. En el caso de las mujeres, bueno, también se ha visto que las mujeres acceden menos a los servicios de salud para ellas mismas luego de la maternidad, cuando son madres, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo que hay para ir al médico priorizan a sus hijos o hijas. Florencia, ahora después te doy la palabra, ¿está? Termino con la idea y después te doy la palabra. Sí, tranqui. Gracias. Luego, hay una sobreintervención sobre las corporeidades feminizadas. La salud mental, salió en el taller pasado la salud mental, pero hay una sobrecarga simbólica y emocional sobre el rol de la mujer, ¿no? Se habla de la segunda, tercera y cuarta jornada laboral de las mujeres, ¿no? O sea, la salida al trabajo, la casa, los hijos, se les habla de la segunda y tercera jornada. De hecho, hay teóricas feministas que dicen que la salida al mercado laboral de las mujeres, en vez de liberarnos, nos aprisionó aún más, porque nos sobrecargó con las tareas del hogar, de crianza, y además el tener que trabajar, porque no hubo una distribución de las tareas, y sigue bastante sin haberlas, y eso genera afecciones en la salud mental, sea estrés, ataques de pánico, angustia, depresión, y otras variedades de patologías psiquiátricas, y el consumo, por ejemplo, problemático de sustancias, en mujeres las benzodiazepinas priman respecto a otras sustancias, cuando en los hombres priman otro tipo de consumos como la cocaína, la pasta base de cocaína y el alcohol. En las mujeres también el alcohol. Pero es interesante también poder pensar el consumo y qué es lo que pasa con las mujeres y con el acceso a la salud mental. Y luego la violencia, tanto en el hogar como en las instituciones. Hay instituciones de salud y escolares o sea, académicas que son muy violentas para las mujeres y las disidencias, y entonces bueno, se producen vulneraciones de los derechos. ¿Querías hablar, Florencia? ¿Querés agregar algo? Sí, no, yo quería comentar algo que últimamente estuve reflexionando al respecto de que, bueno, hay diferencias en lo que tiene que ver con algunas reglamentaciones. Por ejemplo, nosotras las mujeres tenemos la obligación de hacernos el Papa Nicolau una vez al año, y el acceso en cuanto a digamos, especialistas que se encarguen más que nada de lo que es el aparato reproductor femenino es mucho más, está mucho más presente que en el hombre, por eso que decías del cáncer de próstata. Y de hecho, tipo, me ha pasado de que, bueno, de que amigos que se están como deconstruyendo un poco y quieren ir más seguido al médico o cuidar de su salud, no saben sobre algunas cuestiones del sistema hormonal y reproductivo del hombre, como que está como que hay pocos estudios en comparación a lo que hay con respecto a la mujer. No sé si tendrá que ver con cuestiones que tengan, o sea, esto es como una hipótesis, ¿no? Digo, no sé si tendrá que ver con cuestiones como, como es las pastillas anticonceptivas, o bueno, el acceso de métodos anticonceptivos dirigidas hacia la intervención del cuerpo de la mujer
o bueno, ¿por qué es que esto se da así? No sé si tú tenés algo de información al respecto. Sí, es todo un capítulo, pero sí, Perdón. en realidad es súper, daría para un taller entero para hablar del acceso a la salud, pero sí, hay los anticonceptivos, o sea, ahí es como un análisis bastante más profundo de, por ejemplo, nombraste el Papa Nicolau, ¿no? Entonces nombramos intervenciones que se hacen sobre el cuerpo de las mujeres con nombres de doctores varones. Entonces, en vez de hablar de la citología oncológica, que es lo que se hace en un Papa Nicolau. Entonces, se ha estudiado muchísimo todo lo que es anatómicamente y funcionalmente, pero se ha dejado de lado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el acceso a la salud sexual, y se ha estudiado principalmente lo reproductivo. Lo mismo, bueno, está asociado negativamente la vasectomía, porque se piensa que van a eyacular menos o que no van a eyacular, y hay una concepción de la eyaculación como la virilidad, y bueno, es súper amplio, hay material para leer, después si alguien quiere, escribe, pregunta, pero necesito que avancemos. Sí, yo era para saber si me podías recomendar algo donde pudiera leer al respecto, pero sé que es un tema bastante complejo. Después yo les paso, ¿está? Material. Me lo anoto. Bien. Video cortito. Y el médico cuando está el viejo.
Ay, iba otra vez a hablar con el micrófono apagado. Nada, un videito, estos videos también les voy a pasar el link después, son de un proyecto que se trabajó sobre la violencia institucional y obstétrica. Hablando de educación, que ya salió bastante lo de educación, pero igual me parece como pertinente volver a nombrarlo, es que existen barreras en torno a la organización de género y que son barreras para la continuidad educativa. Algunas están asociadas a, por ejemplo, la deserción temprana por el ejercicio de roles de cuidado, y otras que tienen que ver con el valor que se le da a la educación de las mujeres. No en todos lugares es importante el estudio. Y también lo que tiene que ver para la población LGTBQI+. ¿Por qué? Porque los estigmas que existen tanto desde el cuerpo docente como desde el grupo de pares hacen que vaya siendo un lugar de exclusión, así como, por ejemplo, vale cuestionarse cuando las niñas, y ahí hablo de niñas, en la escuela comienzan a menstruar, qué es lo que pasa con la menstruación y educación física, por ejemplo, o qué es lo que pasa cuando una niña se mancha en la escuela, y qué es lo que hace la institución. En general son momentos muy duros para las niñas, muy estigmatizados y de mucha vergüenza, porque también tiene que ver con el lugar que tiene el sangrado menstrual en las niñas en general. Y después está todo lo que tiene que ver con la currícula oculta, que está desde lo que hoy hablábamos del patio del recreo, como también de qué es lo que los docentes y las docentes le preguntan o esperan preguntar que sepan los niños y las niñas. Y esto, hay algunos estudios bastante interesantes, pero se ve que se tiende a preguntar más de historia, geografía, ciencias sociales a las niñas, y a los varones más de matemática, física y química. Entonces, nada, termina esperándose, o sea, no es tan esperable que una niña sepa de ciencias como si un niño, y no es tan esperable que un varón sepa de historia como si una niña. Lo mismo con la prolijidad de los cuadernos, o con la prolijidad del espacio de trabajo. Por ejemplo, hace unos años pasaba en la UTU de mecatrónica, que si bien la inscripción era de varones y mujeres, se veía que los varones eran los que hacían todo lo que tenía que ver con la mecatrónica, y a las niñas, a las adolescentes, se las relegaba al rol de organizar, ordenar y armar el espacio de trabajo. Y esa es la currícula oculta que va determinando, va organizándose en torno a lo que puedo y no puedo hacer. ¿No? Videito mega cortito. André, no se escuchan los videos. No hemos escuchado ninguno de los que has puesto. Bueno, en realidad habla de que le hicieron pasar el pizarrón y la profesora le dijo que tenía que ser más femenina. En realidad eso es lo que dice. Es una de las determinaciones de género que veníamos hablando. ¿Tá? Esto da para hablar muchísimo, pero pensar qué es la sexualidad, traer la definición de la Organización Mundial de la Salud. Perdón que interrumpa, yo no escuché. La persona pasa el pizarrón y ¿qué le dice la profesora? Le pide que conjugue un verbo a la profesora y después le dice que tiene que ser más femenino. Ah, ok, gracias. La sexualidad, la Organización Mundial de la Salud la define como un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de la vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través del pensamiento, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Es como todo, ¿no? Pero está bueno como poder pensar la sexualidad más allá del sexo, ¿no? Que en la ausencia de educación sexual, se cree que si se habla de educación sexual se les va a estar enseñando
a tener relaciones sexuales, y en realidad se les está enseñando a vincularse con su cuerpo, a vincularse con los demás, a respetar, a entender, a saber qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, ¿no? Es un trabajo bien interesante el de la educación sexual. Y la educación sexual la hacemos en todos lados, ¿no? La hacemos en el aula, pero la hacemos en una consulta, la hacemos cuando hablamos con un sobrino o con una sobrina. O sea, eso sucede en todos los aspectos de nuestras vidas. La sexualidad, entonces, es una parte de nuestra personalidad, de nuestra vida afectiva, y es un proceso continuo. Eso quiere decir que vamos construyendo nuestra sexualidad y va cambiando nuestra sexualidad a lo largo de nuestra vida. Y hay momentos en donde la sexualidad se ve más cuestionada o más como movilizada, porque tiene que ver con momentos evolutivos significativos como la adolescencia, pero no quiere decir que en otros momentos no esté presente. Y va a estar siendo forjada y construida constantemente en cómo nosotros nos vamos vinculando con nuestro entorno y con nosotros mismos, y qué habilitaciones tenemos para conocernos o no conocernos, si se nos permite conocernos o no se nos permite conocernos. Bueno, nada de eso, es constante construcción, es parte de nuestra vida y de nuestra personalidad, y es la forma en la que habitamos el mundo, tiene que ver con nuestra sexualidad. Dentro de lo que es la sexualidad, y más como yendo a un marco más quizás legal, pero también de reconocimiento, están los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que están reglamentados en la ley, en Uruguay, por la ley 18.426 de los años 2008, que es la Ley de Defensa de la Salud Sexual y la Salud Reproductiva, y que fueron consagrados como derechos humanos. ¿Se acuerdan que les hablé de Cairo, de Beijing? Bueno, se ha ido construyendo en torno al concepto de derechos sexuales y derechos reproductivos. Bueno, y entendemos por los derechos sexuales como refieren a la autonomía y garantías para el ejercicio de la toma de decisiones y control sobre la propia sexualidad, protección de la diversidad en cuanto a la orientación sexual, identidades sexuales, elecciones de pareja, etc. La salud sexual entiende la sexualidad como un componente integral del ser humano, no relacionadamente estrictamente a lo reproductivo. Y a los derechos reproductivos se definen como los derechos humanos que reconocen el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos, espaciamiento entre ellos, a disponer de información, educación y los instrumentos para ejercer ese derecho, la libertad para tomar decisiones reproductivas sin discriminación, coerción ni violencia. Estas son definiciones, ¿no? Dos leyes que me parecen bien importantes que conozcamos, que son la 18.426 con su decreto reglamentario 293, que es la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que habla de educación sexual, de acceso a anticoncepción, de servicios específicos de atención a la salud sexual y reproductiva, de alcance nacional, y la Ley 18.987, que es la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que es del año 2012. Pero a esto podríamos sumarle la Ley Trans, y entre otras, la Ley de Asistencia de Reproducción Humana, la de reproducción asistida, que no me sale bien el nombre de la ley, que son leyes que van en torno a los derechos sexuales y derechos reproductivos, entre otras leyes que también los abarcan. Bueno, adolescencia y sexualidad. Marcar, que ya lo hablamos, no voy a profundizar en esto porque lo hablamos la vez pasada en torno a la autonomía progresiva y el reconocimiento de esta, que está consagrada en el Código de la Niñez y la Adolescencia, a las decisiones reproductivas, que es reconocer en los adolescentes la posibilidad de toma de decisiones independientes al mundo adulto, y que para esto tienen que tener información y acceso a poder tomar las decisiones, y que el ideal sería que hubiera adultos lo suficientemente receptivos para que estos mismos adolescentes puedan empoderarse y puedan ir promoviendo y conociendo sus derechos, que no se los juzgue, que no se
no se niegue el ejercicio de su sexualidad. Luego, y este es un punto que me interesa particularmente profundizar, que es el derecho a la confidencialidad. La confidencialidad en todos los ámbitos de la vida del adolescente, tanto en la salud como en la consulta, si va a cualquier consulta, como en la educación. Tiene derecho a la confidencialidad y está consagrado también en el Código de la Niñez y la Adolescencia. La confidencialidad es un aspecto complejo, pero que también está reconocido en la Convención Iberoamericana sobre los Derechos de los Jóvenes, que en Uruguay se aprobó en el 2008, y nada, traje algunos artículos acá que me parecen interesantes: el derecho al honor, intimidad y a la propia imagen. Los jóvenes tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El artículo 25 habla del derecho a la salud, que tienen igualmente derecho a la confidencialidad y al respeto de las personas, del personal de servicios de salud, en particular en lo relativo a su salud sexual y reproductiva. Después profundizo ahí, pero acá es importante, está establecido que los adolescentes tienen que poder tener un momento de consulta a solas en la consulta médica, tiene que tener un momento de consulta a solas con el profesional, ¿no? Y que el profesional, que en realidad tiene que manejar ese derecho a la confidencialidad de él o la adolescente, brindar información, y solo si se considera que hay un riesgo, pero igual tiene la obligación del secreto profesional. Y no es solo en la consulta, sino que todo el personal de salud tiene la obligación de mantener... Porque se escucha todo como muy cortado y de repente bajito y de repente alto. Yo creo que es la tormenta. No tengo mucha cosa para hacer. Capaz que estoy yendo muy rápido. Se escucha muy cortado. ¿A todas les pasa lo mismo? Sí, Andrea, a todos nos pasa lo mismo, se escucha cortado, sí. Sí, sí, es verdad. No sé Se escucha cortado. Igual con micrófono, con auriculares es mejor, me parece, chicas. corto la Sí, cámara. yo estoy con auriculares, pero igual se entrecorta todo. ¿Hace cuánto se entrecorta? ¿Hace mucho rato? No, empezó a entrecortarse cuando pasaste a esta imagen, igual se te escuchaba bajito, o se te iba y se te venía el sonido. Bueno, perdonen, no sé qué hacer. Nada, esto, estaba hablando del derecho a la confidencialidad y que en el sistema de salud tienen que acceder a solas, tienen que tener un momento a solas los adolescentes y las adolescentes en la consulta médica, y que en la educación también tienen derecho a la confidencialidad, en realidad. Sí, cuando hay situaciones en las que se entiende que tiene que haber una derivación, lo que se espera que haga el personal de la educación es hacer protagonista de su situación al adolescente, avisándole los pasos que se va a dar. Igual esto lo vamos a ver mejor los dos próximos talleres que todo lo que tiene que ver con abuso y maltrato tiene un componente de confidencialidad muy importante. Confidencialidad no quiere decir secreto, confidencialidad quiere decir respetar el derecho a la intimidad, pero poder intervenir en las situaciones en las que es necesario. ¿tá? Pero bueno, reconocer que sí, la confidencialidad está muy vinculada con el derecho al reconocimiento de la autonomía progresiva. ¿tá? Y que todas las personas que trabajan en salud y en educación con adolescentes, e inclusive en algunas situaciones con niños, deben respetar esta confidencialidad. ¿tá? Y ahora, si tienen alguna pregunta más, si quieren hacer algún otro comentario. André, en el chat se discutió bastante sobre lo que estaban hablando, o sea, lo que empezaron a discutir en
anteriormente sobre el corregir o no corregir y bueno, y entender también al niño como persona. De eso se discutió mucho. No lo leí por el hecho de que ya lo estaban haciendo oralmente. Bien. Estoy leyendo, sí. Yo había consultado si se aspira a una educación neutra con respecto al género los primeros años de vida, ¿A qué te referís con educación neutra respecto al género? en el sentido de que, por ejemplo, que no se le hable, como que se le hable de en genérico, no asignarle el sexo hasta que el niño o niña identifique con qué género se siente acorde, yo qué sé, no sé. ¿Y quién aspiraría? Porque en realidad eso tiene que ver con las políticas públicas y podría decir que en este momento Quiero no, decir, que en otros momentos tampoco. En realidad no se aspira o sea, se aspira al respeto al reconocer la diversidad y al respeto de los niños y las niñas en todas sus manifestaciones, reconociendo que hay diferentes formas de ser y habitar la niñez. No que todos son iguales y son neutros, porque no todos son iguales y no todos son neutros en realidad. o sea, entonces lo que se busca es acompañar respetuosamente sin evitando marcar hacia dónde va, una cosa así. No, perdón que me ría, pero es una risa nerviosa nomás. No, bueno, sí, está bien, evitando en realidad asumir. En realidad es eso, es no asumir por lo que yo veo, sino que estar abierto a que puede haber una manifestación que no coincida con lo que yo veo. Giovanna tiene levantada la mano. Sí, no, quería decir, agregar un comentario con respecto a esto que pregunta la compañera. Yo creo que más que nada es educar o criar en libertad, ¿no? Uno cuando está embarazada o va a tener un hijo, piensa tener un hijo, siempre se crea ciertas expectativas, ¿no? De que si es varón, lo que quiero que use, cómo lo usa, el nombre, ya empezando por el nombre, y son cosas, la ropa, qué queremos que haga de más grande, y creo que son cosas normales y naturales porque nos han educado de esa manera también. Ahora, es muy diferente, por ejemplo, a educarlos en libertad, en que, bueno, si prefieren jugar con muñecas, un varón prefiere jugar con muñecas o una nena prefiere jugar con autos, que lo pueda saber, que lo pueda hacer y que eso no va a influenciar el día de mañana en su identidad de género o en su orientación sexual, ¿no? Que creo que es el miedo que muchos padres tienen. Si juega con muñeca, que se haga homosexual; si la nena juega al fútbol, que sea lesbiana. Creo que nos han educado a la mayoría en esa construcción tan boba para mí, tan estúpida, perdón la palabra, que claro, nosotros con nuestros hijos esperamos un poco lo mismo, ¿no? Y no tenemos en cuenta la libertad a la hora de la crianza y el respeto también, ¿no? El respeto por lo que ellos eligen. Nada, eso. Igualmente, a mí me parece que los padres son protectores y bueno, y a ver, en la sociedad se sabe que las personas con diferente orientación a lo binario, como se decía hoy, sufren abundante por cómo está la sociedad hoy día. Entonces, claro, ningún padre quiere que sus hijos sufran. Me imagino que va por ahí también. Sí, pero ese pensamiento me parece que es medio respetándolo de todas maneras, porque si vas a tener miedo a que sufran cuando sean grandes, van a sufrir con un millón de cosas. Y
quizás que si lo educamos libremente no van a sufrir tanto si, por ejemplo, le gustan los varones, siendo un varón le gustan los varones o siendo una mujer le gustan las mujeres. Mira, Parece que es más perdón que me algún pretexto. que me meta en un segundo. El primer lugar de expulsión, de segregación y de sufrimiento de una disidencia sexual es la casa. Las personas trans son expulsadas tempranamente de la casa cuando empiezan a manifestar visiblemente su discordancia entre el sexo asignado al nacer y su identidad de género. Exactamente. Bien, siendo las 9:05, vamos a ir cerrando, por más de que esto quizás daría para muchísimo más, pero las esperamos el 31 en el próximo taller, que empezamos a trabajar las temáticas de abuso, maltrato y violencia basada en género. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, que pasen bien. Gracias.